Buenos días, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras con el conocimiento y la perspectiva de las raíces hebreas, en el sentido de que tenemos que conocer los textos en la profundidad del pensamiento en el que fue escrito y de la mano con el razonamiento, de la mano con el pensamiento y las ciencias. La Biblia finalmente también habla de ciencias. Comenzaré por repasar un poquito unos temas que quedaron pendientes en la clase anterior que por razones técnicas no pudieron salir adecuadamente. Y tiene que ver con el inicio de la creación. Veamos. Un momento. Perdón. En el momento de la creación, si imaginamos nosotros al creador como lo único que existe, el creador decide en cierta forma, como si fuera, dicen los sabios siempre, decide separarse a sí mismo. Separarse a sí mismo implica esta creación del símbolo que nosotros conocemos como infinito. Y este infinito va desde la Aleph, que es la primera letra, hasta la letra Taf. Entonces se produce una separación del creador y este deseo de separarse ya es el inicio de la creación. Pero ¿qué ocurre si algo se separa? Si algo se separa, siempre tiene el deseo de volverse a juntar. El deseo de volverse a juntar es precisamente la redención. Es como si fuera la creación está separada del creador y tienen que volver a juntarse como el esposo y la esposa que por cualquier razón se separan, y esta separación produce un deseo progresivamente creciente de volverse a juntar. Este deseo de volverse a juntar produce la aparición de todas las letras intermedias entre el Aleph Taf o el principio y el fin del alfabeto, y el conocimiento de todas esas letras es finalmente produce el conocimiento que nos lleva a conocer al Creador. El final de la redención es, como dijimos, el volver a juntarse el esposo con la esposa o volver a producir esta unificación de estos entes que están separados. Y curiosamente, todos estos son símbolos que aparecen en nuestro conocimiento, como el famoso infinito, que iremos viendo poco a poco. Ahora, esta es una dualidad. El momento que el creador se separa a sí mismo, produce una dualidad. Y esta dualidad está presente en todo el universo, incluyendo a nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros vemos en la Biblia que aparece la creación, como los cielos y la tierra, por ejemplo, es esta dualidad que está presente en nosotros. Es decir, podemos imaginar inclusive que la creación aparece en nuestro propio cerebro. Y esta dualidad aparece como el hemisferio izquierdo que mueve el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho que mueve el lado izquierdo del cuerpo. Nosotros podemos notar aquí que hay cierta funcionalidad que se ha ido definiendo en cada uno de los hemisferios. En cada hemisferio existe una especialización de funciones.
Y mientras el hemisferio izquierdo es más verbal, analítico, simbólico, abstracto, temporal, racional, no espacial, lógico, lineal, es lo que conocemos como masculino. Esto de masculino, lo de masculino es asociado al hemisferio izquierdo, que finalmente en el cuerpo viene a ser la parte derecha o la mano derecha que nosotros utilizamos. Y es por eso que en la Biblia aparece lo de la bendición en la mano derecha, venid benditos a mi diestra, ¿sí? Y en la mano izquierda lo contrario, precisamente lo femenino. Es bajo esta perspectiva que tenemos que entender la escritura. Una dualidad en nuestra propia interioridad. Y por lo tanto, en el lado opuesto del hemisferio derecho que controla la parte izquierda de nuestro cuerpo, es no verbal, es sintético, concreto, análogo. Curiosamente, aquí aparece también como eterno. Eterno en el sentido de los conceptos de tiempo que nosotros asociamos. Es también no racional, es espacial, intuitivo, cíclico y femenino. Femenino, expansión, liviano, es frío, pero a su vez tierno. Cóncavo, como nosotros conocemos de una de las canciones, cóncavo y convexo, ¿no? Cóncavo y convexo son los masculinos, pero estamos hablando en el sentido de nuestra interioridad. Y así hay ciertos términos como la parte derecha, el hemisferio derecho, es también vegetal, y respecto a su contraparte masculina, que es animal. De alguna forma le da al hemisferio izquierdo un sentido un poquito más elevado, y debido a esto de que está más elevado, es que aparece el hemisferio izquierdo simbólicamente hacia arriba, simbólicamente en la parte superior, y la parte femenina en la inferior, que en términos de nuestro cuerpo simbólicamente es la cabeza y el cuerpo. Es decir, lo masculino está aquí en nuestra cabeza, lo femenino en el cuerpo. Y es por esto que se le da a esta estructura simbólica. En la cabeza se le da el aspecto masculino, el aspecto del razonamiento, de la inteligencia, pero el aspecto femenino está relacionado con el corazón, y el corazón precisamente está en nuestro tronco, en la parte de abajo. Entonces, todas nuestras emociones las asociamos simbólicamente al corazón, pero esto no es en realidad en la realidad fisiológica, no es así. Todo ocurre aquí. Claro que también existen neuronas en nuestro corazón, y poco a poco iremos conociendo cómo funciona esta estructura neuronal en todo nuestro cuerpo. Pero para inicios simplemente tenemos que decir que arriba está la cabeza, abajo está el cuerpo, y arriba está el varón y abajo está la mujer. Esta dualidad es la que nos marca en términos para el conocimiento de esta estructura, simbólica de nuestro cuerpo. Ahora, esta misma dualidad se sigue manifestando en nuestro mismo cerebro. Podemos ver aquí que para nuestra visión espacial, aparecen dos ojos que tienen sus campos de visión, y cada ojo, su campo de visión atraviesa ciertos nervios en la estructura interna de nuestro cerebro,
Y, por ejemplo, lo que ve el ojo derecho aparece en la parte izquierda del cerebro. Y lo que ve el ojo izquierdo aparece en la parte derecha del ojo izquierdo, del cerebro. Y, sin embargo, esto se procesa de tal manera, de una forma muy interesante para nosotros poder eh, eh, racionalizar, para poder crear una imagen interna en nuestra interioridad. Este sigue siendo este principio de la dualidad que nos ayuda a conocer mejor nuestro mundo. Ahora, conforme se van dando los días de la creación, podemos hacer una asociación con lo que ocurre en las células de la vida, en cualquier circunstancia de la vida, sea animal o vegetal. Esta célula aparece la primera célula 1, una célula germinada. Y una vez que la célula está germinada, comienza a separarse. Y estas células comienzan a separarse cada día, son el doble, el doble, el doble. Pero aquí vamos viendo cómo esta geometría que aparece en el lado izquierdo es la representación de este proceso evolutivo de las células, cómo se van fragmentando una a una. Esto corresponde a los 7 días de la creación. Aparece en el libro del Génesis, es decir, lo que aparentemente dice el Génesis, que fue creado los cielos y la tierra, después aparecen la tierra seca, después aparece la luna, el sol, las estrellas, y luego la hierba y un montón de cosas durante 6 días, en realidad está refiriéndose a todos los procesos de la vida, los procesos que aparecen en nuestra propia interioridad. Y esta geometría que nosotros vemos aquí es una cosa muy interesante y es fundamental para entender inclusive este proceso creativo. Este proceso creativo en el primer día nomás de la creación, perdón, sería en el segundo día de la creación, cuando aparecen ya dos círculos, ya hay algo que en la intersección de estos dos círculos aparece y se conoce como la vésica de Piscis en la geometría sagrada, y aparecen todas las matemáticas. Aparecen los números, aparecen diagonales, un montón de cosas que nos dan inicio a muchísimos cálculos de geometría y de matemáticas que son muy interesantes y están estrechamente relacionados con estos 7 días de la creación. Aquí vemos este desarrollo de los 7 días de la creación. Los 7 días de la creación aparecen desde un punto, en realidad la nada es el punto porque no tiene dimensiones, y luego el círculo, que es la expansión de ese punto, es como una gran explosión, como la explosión que nos dicen los científicos, aunque el concepto hebreo en lugar de explosión es implosión o una explosión interna, y poco a poco lo iremos viendo. Entonces aparece estos círculos concéntricos de los 7 días de la creación. En estos 7 días de la creación, en el séptimo día está creada ya la semilla de la vida, y en realidad es geometría sagrada, lo que vemos aquí. Esta geometría sagrada que veremos en una imagen posterior enseguida, de aquí comienza a aparecer el árbol de la vida. Dentro de esta geometría sagrada aparece el árbol de la vida, que no es un arbolito verde que produce frutos y uno de sus frutos comestibles. Estamos hablando de la espiritualidad. Y este árbol de la vida es en sí una estructura de conocimiento. Por eso es que cuando le dice, y Adán conoció a Eva, su mujer, emplea el término conocer, y nosotros asumimos de que es una expresión de la sexualidad entre Adán y Eva. Luego de este árbol de la vida, el árbol de la vida produce una flor de la vida, que son estructuras, como dijimos, geométricas muy interesantes, y el fruto de la vida. Es decir,
cada uno de estos es el crecimiento de más círculos alrededor. Estos círculos alrededor forman finalmente una especie de hexágono que tiene varios círculos y se le llama el fruto de la vida. Y en realidad todo esto estudiado de esta forma, podemos ir asociando hasta el final cuando nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu podemos estudiarlo inclusive en forma geométrica y matemática. Y finalmente, el cubo de Metatron, que lleva el número 13, que es el estadio número 13 de todo este crecimiento, el cubo de Metatron que está asociado al mismo creador, y lleva el número 13, que es el número más interesante en la Biblia, que está asociado al amor y a la unidad. El amor y la unidad. Y en el centro de todo, la Merkabah, que es el carro de fuego que aparece en algunos lugares de la Biblia, como si fuera un carro que lleva al cielo a ciertos personajes. Todo esto es perfectamente entendible desde el punto de vista del estudio de la interioridad de los Sagrados Escritos en paralelo con las ciencias. Es decir, lo que está escrito también refleja mucha ciencia. Y aquí está precisamente el resumen de los 7 días de la creación. Los 7 días de la creación en una forma dibujada como si fueran 7 monedas concéntricas, en la forma más compacta que se pueden poner estas 7 monedas. Si podríamos imaginar un poquito, aquí aparecen 2 triángulos cuando unificamos los centros de estas monedas saltándonos un círculo, ¿no? Ya tenemos un triángulo y el otro triángulo precisamente de los otros círculos que no los habíamos enlazado. ¿Y qué forma aquí? Enlazando estos triángulos forma una estrella de David. Es decir, todo está estrechamente relacionado. La estrella de David que aparece como el emblema del Estado de Israel está tomada en función de el conocimiento de la geometría sagrada de los 7 días de la creación. Y si seguimos aumentando círculos, ¿sí? Lo que vimos anteriormente, seguimos aumentando círculos. Aquí, por ejemplo, ya tenemos 7 más 6 y es el número 13 del que estábamos hablando, que está asociado con la Merkabah, el carro de fuego, ¿no? Sigamos aquí. Ahora, en la estructura interna nuestra, hay curiosamente una similitud con todo lo que ocurre en el universo. Si nosotros nos ponemos a ver el cielo nocturno y las estrellas que aparecen allí, existe una similitud en cuanto a su forma respecto de nuestra naturaleza interna. El ojo nuestro tiene una forma muy similar al universo. El universo, si lo miramos, se asemeja muchísimo a nuestros ojos. Es decir, por ello los sabios, los científicos, dicen que nosotros somos un fractal del universo. El universo tiene la misma forma nuestra, la misma forma que está embebida en nuestra interioridad. Esa misma forma se manifiesta en el universo. Es decir, que nosotros somos una pequeña porción del universo, pero también nosotros somos un universo en sí mismo. Eso es la cosa más interesante. Somos un mundo dentro del mundo. Y si nosotros comenzamos a comparar ciertas cosas, como el ADN y las ondas electromagnéticas tienen una similitud muy grande. Las ondas electromagnéticas, hay una onda que va viajando, por ejemplo, perpendicularmente y hay otra onda que
viaja horizontalmente. Esto hace un acercamiento a esta idea de la estructura del ADN. El ADN es la misma cosa, una cadena muy grande y muy complicada de enlaces químicos. En la superficie lunar podemos ver de alguna forma imágenes muy similares a la interioridad de nuestras células. Como vimos, el ojo se parece mucho a una nebulosa planetaria. El universo en general es una red neuronal, un tejido nervioso, como nuestros propios tejidos nerviosos, como todas las neuronas que nosotros tenemos en el cerebro. Y es por eso que nosotros tenemos tantas neuronas en nuestro cerebro como estrellas que están en el cielo. Son muchos, un número inimaginable. Y en la misma forma, cuando vemos en nuestros pulmones, ¿sí?, esta red de estructuras que conforman nuestro pulmón, este pulmón aparece, por ejemplo, en nuestros propios árboles también, ¿no? Cuando la creación te muestra que para respirar Dios hizo lo mismo, ¿no? Todo es exactamente lo mismo. Y ahora una imagen de lo que pudo ocurrir a lo largo de nuestra historia en la Tierra. Dicen, hay una alegoría, hay una fábula respecto de cómo fue creada nuestra Tierra. Dicen que los dioses en el cielo iluminaron o inseminaron la Tierra con una lluvia de meteoritos. Y naturalmente que es así, puesto que los meteoritos, todos estos meteoritos nos trajeron el agua necesaria y los elementos necesarios para que se produzca aquí la vida. En la vida nosotros necesitamos el agua como elemento fundamental y a partir de allí aparece la capa de oxígeno, aparece las ciertas estructuras de carbono que son los elementos fundamentales de la vida. Esto tiene una semejanza muy estrecha con lo que ocurre en el inicio de nuestra propia vida. El inicio de nuestra propia vida es un huevito, un huevo óvulo femenino que es fecundado por un solo espermatozoide de los millones de espermatozoides que inician este camino en búsqueda del óvulo. Todos se mueren y uno solo de ellos culmina, excepto ciertas excepciones, uno solo de ellos culmina su conquista y germina finalmente el óvulo. Y por lo tanto terminamos esta parte con un pensamiento de un científico muy reconocido, Carl Sagan, que dice: la ciencia no es solamente compatible con la espiritualidad, sino que es una profunda fuente de espiritualidad. Es decir, el que nosotros humildemente nos acerquemos a las ciencias y a la Biblia, cuando hacemos este análisis de pensamiento, este conocimiento de las cosas que están escritas en la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que hay una estrecha relación entre las dos, que no podemos con la una despreciar a la otra. Por ejemplo, lo que nos enseñaron en los colegios, en las escuelas, de que lo que dicen los científicos no es cierto, lo que dice la Biblia es cierto. Es decir, mientras más conocemos la Biblia, deberíamos más conocer también las ciencias. Mientras más conocemos las ciencias, más espiritualidad debemos ir conociendo. Es decir, que todo debe estar relacionado. Si es que no entendemos el pensamiento desde esta perspectiva, entonces estamos todavía faltos de entendimiento. Ahora, una vez que hemos revisado estas estructuras geométricas, vamos con cierta parte matemática que nos lleva a entender esta relación que tiene
la Biblia con las ciencias. La Biblia desde el principio, pero perfectamente aplicable a cualquiera de los otros libros. Y comencemos por la creación del hombre. Y ya hemos visto la creación de los cielos y la tierra. Y hay un pensamiento que se transmite de padres a hijos en el mundo judío. Cuando se habla de la creación, el primer verso, dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Et hashamayim be'et haaretz en hebreo. Entonces, toda la creación que aparece en Génesis es perfectamente aplicable a la creación actual, porque el creador sigue siendo creador. Ahora, cuando vemos la creación del hombre, el hombre, en esta vez analicemos un poquito las palabras hebreas, cómo están escritas en la Torá, en su versión hebrea. En la versión hebrea, comencemos. El hombre es formado a partir de un padre y de una madre. Entonces el padre se escribe Av y se escribe con la letra Aleph y la letra Bet. Y madre es Em y se escribe con una letra Aleph y con una letra Mem. Comencemos con aplicar un poquito los números del alfabeto hebreo, porque el alfabeto hebreo no son solamente letras, sino son conceptos. Y esos conceptos también son números, y esos números nos llevan a un conocimiento más allá de lo literal, porque los números primeramente nos ayudan a entender las relaciones estrechamente entre las diferentes palabras. Por tanto, haciendo un análisis numérico de las letras padre y madre, con la ayuda de nuestra tablita de letras hebreas, la letra Aleph vale 1 y la letra Bet vale 2. Ahora, en madre, Em, la letra Aleph vale 1 y la letra Mem vale 40. Entonces, si sumamos esto, aquí tenemos 3 en padre y en madre 41. Estos números son muy interesantes, que espero que algún momento podamos verlos. Pero en total, la unión de padre y madre es 44. Escribamos ahora la palabra Adam, que es hombre. Adam en el sentido de ser humano. Esto aparece en el libro del Génesis como el nombre del primer ser humano, Adam. Pero en realidad, cuando la Biblia habla de Adam, está hablando del ser humano, de los seres humanos en general, y por lo tanto, al hablar de los seres humanos, está hablando de cómo nos conformamos cada uno de nosotros, seamos hombre y mujer, o mujer, cualquiera de los dos, es decir, los seres humanos. Estos seres humanos, ¿cómo se escribe la palabra Adam? La palabra Adam viene de 3 letras, Aleph, Dalet, Mem. Y curiosamente también hay cierta similitud con el ADN. ADN está asociado con el Adán también, porque es una parte fundamental nuestra, la parte fundamental del ser humano. Luego veremos cómo se relaciona el ADN. Pero por ahora, Adam es Aleph, Dalet, Mem. Y como vimos, Aleph vale 1. Dalet, la letra Dalet es la cuarta letra, vale 4. Y la letra Mem vale 40, como ya vimos acá. Entonces, Adam vale 45. Siempre que encontremos en nuestro análisis el número 45, vamos a asociarlo con la estructura del ser humano. Ahora, la suma de padre y madre, 44, debe producir, o mejor dicho, la unión de padre y madre, debe producir un niño. Un niño, un hijo. Un niño en hebreo es Yeled. Yeled se escribe con las letras Yud, Lamed, Dalet. Yud, Lamed, Dalet. Recuerden que el hebreo en realidad no contiene vocales, contiene únicamente consonantes, y por lo tanto
Estas vocales intermedias no están allí. Y el LED, asimismo, tomamos los valores numéricos. Yud vale 10, Lamed vale 30 y Dalet 4. Y esto suma precisamente 44. Es decir, el niño es la suma física de padre y madre. La suma física de padre y madre, porque padre vale 3, madre vale 41, y la unión de los dos es 44, que es precisamente el hijo. Cuando padre y madre se juntan, producen un hijo y el hijo vale 44. Ahora, dijimos que el Adán, el ser humano, vale 45. Es decir, el niño, que es un ser humano, es Adán. Los padres aportan su parte física, el número 44. Pero hay una parte que aporta el creador. Y esto está señalado precisamente aquí con el color rojo. El creador, que es el principio de todo, es el Aleph, el inicio de todo, es el creador el que aporta de alguna forma también su cromosoma en el niño. Cuando nosotros miramos numéricamente, padre y madre aportan 44. ¿Qué son los 44? 44 son 22 pares de cromosomas. Nosotros en nuestra estructura interna tenemos 22 cromosomas, 22 pares de cromosomas y nos falta un par, y ese par que en el momento de la unificación aparece como definiendo el sexo, el par adicional que define el sexo. En realidad, ese par es asociado o es puesto por el creador. O sea, nosotros no sabemos, por ejemplo, padre y madre se juntan, nos juntamos a nuestra esposa y no sabemos qué viene. ¿Viene un niño o viene niña? Esta incertidumbre es precisamente el concepto de que el creador es el que aporta el par faltante, el cromosoma faltante que determina el sexo del niño. Entonces, por lo tanto, el niño cuando viene al mundo, su número sigue siendo la suma de padre y madre, pero en su estructura ya de ser humano, el cromosoma que determina quién es él está determinado por el creador. Si hacemos, esto es un ejercicio bastante más complejo para este nivel, pero si hacemos una rápida asociación de escribir las letras en su forma expandida, es decir, deletreamos las letras de niño, que es Yeled, Yud, Lamed, Dalet, las escribimos como aparecen aquí en la transliteración en español, escribimos Yud, Lamed, Dalet, pero esto en hebreo tenemos esta serie de letras que por ahora nos limitamos simplemente a ver. Cada una de estas tiene su valor numérico y si sumamos estos valores numéricos tenemos un número, 528, que como número tal no significa nada. Pero sin embargo, este número, si conocemos que viene, por ejemplo, de 44 por 22, ¿sí? De 22 por 2 más 22 al cuadrado, aquí aparecen, este 22 aparece varias veces. El 22 está apareciendo como repetitivo. ¿A qué se debe esta repetición del 22? Dijimos que el 22 son las 22 letras del alfabeto hebreo y son los 22 pares de cromosomas. Entonces vamos a escribir por aquí que son los 22 cromosomas o pares de cromosomas que nosotros tenemos. Vamos a hacerle un poquito más grande. 22 cromosomas
Bien. 22 pares de cromosomas en nuestra estructura del ADN, más el cromosoma aportado por el creador, que es el que determina el sexo. Ahora, estos 22 pares de cromosomas equivalen a las 22 letras del alfabeto hebreo, del Aleph, Bet. Las 22 letras del alfabeto hebreo. ¿Qué significa esto? Es decir, que cuando crearon la Torah o la Biblia en general, crearon también un idioma. Crearon un idioma que se corresponde estrechamente con la naturaleza. Y por lo tanto, cuando se corresponde estrechamente con la naturaleza, ir estudiando las 22 letras del alfabeto hebreo y cómo están estructuradas sus palabras, nos va a ir también definiendo, nos va a ir dando ciertas luces sobre cómo estamos estructurados internamente. La Torá misma está escrita bajo este concepto de que existe un paralelismo entre lo que está escrito y la física y todas las ciencias, las leyes universales. Es decir, que no debería haber ninguna contradicción entre la espiritualidad y las ciencias. Con este concepto, entonces nosotros podemos ir asociando un poquito más para conocer qué significa en la estructura interna de varón y mujer. Que esto ya reflejado en lo que somos cada uno de nosotros, varón y mujer, la palabra varón y mujer se escribe Ish e Isha. Ish e Isha se escriben con Aleph, Yud, Shin, es Ish. En este caso aquí la Aleph como que no suena, la Yud tiene el sonido de una I, y la letra Shin, que es la que da este sonido de SH. Ish. Y mujer es Isha, que tiene una ligera diferencia en el sonido y en la escritura. Isha es Aleph, Shin, Hey. Ustedes pueden notar aquí que Hey y Yud están en otro color. Esto porque para dar a notar de que hay dos letras que están comunes en varón y mujer, Ish e Isha. Estas dos letras en común, que son la Aleph y la Shin, estas dos letras de aquí, forman en sí una palabra, la palabra fuego, Esh. Esh, que es la palabra fuego. Y cada uno, el varón tiene una letra Yud, ¿eh? Y la mujer tiene una letra Hei en su interioridad. Esto nos lleva a definir también el concepto de que el varón tiene una letra Yud que simboliza la chispa divina que es el inicio de las ideas, y la Hei es más bien el conocimiento de poner los pies sobre la tierra. Ustedes se fijan en la letra Hei tiene dos como patas paradas firmemente en la tierra. Es decir, el varón es el de las ideas, la mujer es la de ponernos sobre la tierra, bajar las ideas que están flotando por ahí y poner los pies sobre la tierra. Es decir, estar firmes, llevarnos a la realidad. Curiosamente, estas dos letras forman el nombre Ja, que es uno de los nombres de Dios, que aparece al final de algunos versículos en los Salmos. El nombre Ja, que está formado por estas dos letras. ¿Qué significado tiene esto? Esto tiene el significado de que cuando el varón tiene la letra Yud y la Hei, la mujer tiene la letra Hei, cuando varón y mujer se juntan, el creador está en medio de ellos.
Cuando el creador está en medio de ellos, el tercer socio del matrimonio es el creador. Es decir, si es que los dos fuegos, el varón y mujer, se juntan y el creador está en medio de ellos, este fuego, el fuego que los junta, es el fuego sagrado del amor. Es el fuego sagrado que une a esta pareja. El fuego íntimo y el fuego amoroso entre esta pareja. Pero ¿qué ocurre si es que el creador no está allí? Si es que el creador no es partícipe de la unificación de estas dos personas, de hombre y mujer, el creador no está allí y por lo tanto hay un desbalance, hay fuego contra fuego y es el fuego de las pasiones, el fuego de nuestro fuego animal, el fuego de las distorsiones, el fuego de la concupiscencia, que finalmente destruye esta unificación. Entonces, si es que hacemos que el creador esté en esta unión entre varón y mujer, el creador va a ser el tercer socio del matrimonio, el guardián de esta pareja, de la unificación de esta pareja, y por lo tanto todo va a ir fluyendo como debe ser. Pero si por el contrario, el creador no está allí, entonces hay una distorsión, hay una distorsión que se manifiesta finalmente en la ausencia del creador y el aparecimiento de fuego sobre fuego únicamente, y esto nos va a llevar a una distorsión. Y finalmente, la letra Aleph que estábamos mirando, que es la que produce el creador, que la que inserta el creador en nosotros los seres humanos, el cromosoma, el par de cromosomas que necesitamos que determinan el sexo. Esta letra Aleph representa precisamente a este cromosoma que el creador pone en nosotros. Y la forma de esta letra Aleph es, alude, digamos, a esta sabiduría divina que está insertada en nuestra interioridad. Aleph es el poder de la unificación. El poder de la unificación en el que la forma, el brazo derecho que más o menos viene desde el cielo, alude a la simiente masculina. La simiente masculina que debe unirse a la simiente femenina porque los dos aportan para la formación de un ser humano. Ahora, esto también, a esto que nosotros decimos aquí como la simiente masculina, es lo que conocemos como varón, y la simiente femenina, mujer. A esto le podríamos llamar simplemente el cielo y la tierra. Dijimos que el varón está arriba, y lo que está arriba se denomina el cielo, y lo que está abajo se denomina la tierra. Por eso iniciamos con esta definición que los judíos utilizan acerca del primer verso de la Biblia, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Y por lo tanto todo concuerda, sigue el mismo concepto de la creación. Toda la creación sigue siendo la creación de los seres humanos hasta la actualidad. Lo que aparece en el libro del Génesis es el relato de una creación continua hasta nuestros días. Nosotros, como dijimos, somos fractales del universo. El creador crea en la misma forma desde el principio y sigue creando hasta el día de hoy y seguirá creando hasta el fin. Hasta aquí la clase de hoy.